¿Sabías que en América Latina se pierde hasta el 6.1% del Producto Interno Bruto por evasión fiscal? Hoy analizaremos cómo el nuevo convenio entre Ecuador y Panamá podría ser una palanca para frenar este tipo de situaciones y más bien tener una herramienta que nos ayude a potencializar los mecanismos de interrelación con otros estados. Bienvenidos a B de Verídico, soy Darío Velázquez Enríquez, abogado especialista en materia tributaria, y hoy nos acompaña y tenemos el lujo de contar con un invitado de la talla que hoy nos acompaña, que es el doctor César Montaño, que es un doctor en jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, especialista superior en tributación, magíster en Derecho Económico con mención en Relaciones Económicas Internacionales, así como también es doctor en Derecho y rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. Eh, Bienvenido a B de Verídico, mi estimado César. Un gusto tenerte con nosotros. Sin antes también poner un poco en antecedente el hecho de que he tenido la oportunidad de trabajar contigo. Sé de tus criterios que son muy valiosos. Has sido uno de los primeros referentes en el sector público para mí y evidentemente te has constituido una voz no solamente autorizada, sino en un modelo a seguir dentro de lo profesional y personal. Aparte de aquello también fuiste mi director de tesis en la maestría de Derecho Tributario y también has sido mi profesor en mis posgrados. Bienvenido, mi querido César, a B de Verídico. Para nosotros es un gusto y un honor contar con tu presencia. Gracias, Darío. Qué lujo estar en este espacio. Te agradezco mucho. Ciertamente tenemos una amistad de algunas décadas ya, muy importante, y siempre ha habido estos puntos de encuentro alrededor de los temas tributarios que nos apasionan. Te felicito por la iniciativa, por este programa. Solo al ser lojano, reivindico simplemente la V de Verídico en adelante. No, gracias. Y qué honor y qué motivador charlar sobre este tema que tú has comentado, ¿no? Para luchar contra el fraude y la evasión tributaria internacional. Sí, mi querido César, más bien muchísimas gracias el estar aquí. Quisiera saber cuál es tu criterio respecto de la importancia jurídica o comercial que puede llegar a darse a través de este tipo de convenios de intercambio de información. ¿Qué tan adecuados resultan? ¿Ayudan o no ayudan en el tema de erradicar el fraude fiscal, de transparentar cuentas, de ayudar a la administración tributaria para que no persigan a los contribuyentes, sino más bien por el contrario, para que puedan transparentar y ejercer una verdadera facultad en equidad y no en abuso? Bueno, esta pregunta es fundamental y yo quiero empezar por tratar de decir a quienes nos escuchan y nos ven que hay un telón de fondo detrás de esto. Me parece a mí que no podemos obviar o dejar de lado u orillar dos situaciones complejísimas que nos absorben, que nos arrollan. La una es la profundización tan marcada de la globalización económica, sobre todo detonada o acelerada a partir de la pandemia en 2020 en adelante. Y esto, a su vez, ha dado pie a que se vaya consolidando cada vez más la economía digital, que no es una economía paralela a la tradicional, sino es la nueva economía. Entonces, yo creo que ese es el telón de fondo en el cual cada vez más los que no son buenos contribuyentes a nivel internacional buscan mecanismos justamente para no pagar los impuestos que tienen que pagar. Y por otro lado, están las administraciones tributarias, organizaciones internacionales también, que están aunando esfuerzos para luchar justamente contra el fraude y la evasión tributaria internacional. Y en ese contexto es evidente que se inventan o se vienen inventando, creando un montón de dispositivos, de nuevos instrumentos. Justamente creo que en ese marco cae este acuerdo que tú bien lo pones para debatirlo en la mesa y que tiene que ver con esa cooperación e intercambio de información entre nuestro país y Panamá. Entonces yo creo que ese es el contexto, esa es la realidad actual y claro, hay que aplaudir que se hagan estos esfuerzos porque el Estado necesita recaudar y cada vez más para poder financiar la política pública y sobre todo política social. Cuando son crecientes las demandas de la gente, de los ciudadanos, que quieren, digamos, un Estado muy asistencialista que les sirva, etcétera, y eso cuesta muchísimo dinero. Entonces hay mucha expectativa también del lado de la sociedad y para llenar esa expectativa con el accionar público necesitas más recursos. Entonces hay que luchar contra la evasión y el Claro, y fraude. dentro de tu experiencia, sabiendo que también eres un experto en derecho de integración, Mm. esto fomenta justamente a que las relaciones
comerciales dentro del Estado sea mucho más diáfana, mucho más adecuada, o solamente tiene un tinte de carácter tributario específicamente en este tipo de convenios? Gran pregunta. A mí me parece que sí hay, digamos, unas aristas de esta iniciativa que tocan al interés comercial de los países a nivel internacional y a esas posibilidades que cada vez persiguen los países para posicionarse mejor en la arena internacional en el ámbito del comercio y en esa tarea incesante de búsqueda y atracción de inversiones. Que es Entonces, justamente lo se que se ve. busca con los convenios, ¿no? Claro, porque ¿qué es lo que busca el inversionista o quien exporta bienes o servicios a nivel internacional? Buscan, digamos, estabilidad, seguridad jurídica, lo que se suele decir, y eso se construye con políticas públicas entre los estados y acuerdos, por ejemplo. Entonces, hay también como una iniciativa mundial, internacional, que va acercando cada vez más a ciertos paraísos fiscales, digo a ciertos porque Ujú. también hay todo un debate a nivel mundial en el sentido de que hay países que manejarían también como dobles discursos, porque ellos mismos auspician la existencia en sus territorios de lugares o territorios de baja tributación que pueden ser calificados como paraísos fiscales, es decir, como un doble discurso, donde se favorecen las inversiones sin pedir mucha información, donde no hay mucho control, donde no se exige tributación como en los otros países que no son considerados paraísos fiscales. Entonces la problemática es compleja y es Es grande. bastante, es claro, Y tiene que ver con el comercio mundial y, también y y la es inversión. interesante, ¿no? Porque ahí también, ¿qué crees que sea lo más acertado si es que tiene que ser un intercambio de información automático o tiene que ser bajo requerimiento o irremediablemente tienen que aplicarse las dos formas como para que sea lo suficientemente sólido un intercambio de información? Bueno, yo creo que ya el mundo, a raíz de impulsos en este frente, del lado, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica, de la política y las normativas de la Unión Europea, y adicionalmente iniciativas, por ejemplo, de la OCDE, el mundo ya tiene un camino recorrido en este ámbito. Y hay como una práctica que cada vez más se va homogenizando o generalizando en el mundo. Y se va ampliando la práctica efectiva a través de estas firmas, negociaciones y firmas de este tipo de acuerdos. Entonces, ya hay los tipos de intercambio de información, de cómo tiene que fluir. Y eso se aplica de manera general, es decir, lo que ha trascendido de este acuerdo entre Panamá y Ecuador, digamos, no es nuevo, ya se está aplicando en otros contextos, en las relaciones de otros países del mundo, y eso, digamos, se va cada vez más estandarizando y se va utilizando más ampliamente a nivel internacional. Entonces, digamos, ahí no hay novedad, cada tipo de mecanismo, sea automático o a requerimiento, tiene ya más o menos su camino, su regulación. Claro, y de pronto no va a sorprender que exista un convenio de intercambio de información. Lo que podría llegar a sorprender es que fue Panamá. Sí, ahí hay novedad. Me parece, yo coincido contigo. Yo sé que te preocupa ese tema como novedad, digamos. Ujú. Sí, efectivamente. El contexto dice que Panamá como que ahora desarrolla una política de compromiso mucho más serio y de frente para luchar contra la evasión tributaria, para transparentar, para exigir transparencia fiscal internacional. Panamá está en la línea de luchar contra esas grandes fortunas que no tributan en ninguna parte y contra esas grandes fortunas que muchas veces son incluso mal habidas, porque surgen en contextos de delincuencia transnacional o de narcotráfico o de actividades ilícitas como la trata de personas, tráfico Concusión, de drogas, cohecho. exactamente, y casos de corrupción sonadísimos a nivel internacional. Entonces, como que Panamá revisa su política y se suma a esa línea de lucha. Eso quiere decir que muchas personas deben estar en alerta con las inversiones que debieron haber hecho en su debido momento y que en algún caso, irremediablemente por los temas tributarios, podrán evidenciarse, ¿no? Porque hay Sí, otro elemento también. claro. Inclusive si recordamos nosotros en la historia dentro del mecanismo tributario, a veces las personas que tenían detrás de sí el cometimiento de muchos delitos no eran encontrados culpables respecto de los delitos comunes, sino más bien por sus temas de fraudes fiscales sobre el tema de incumplimientos tributarios. Más bien ahí era donde se les identificaba. Claro, y como decía al inicio, como que es legítimo que la administración tributaria haga los máximos esfuerzos de tal manera que pueda someter a tributación
las riquezas que tienen que ser sometidas a tributación. Estamos hablando sobre todo del impuesto sobre la renta. Tal cual. Ahora, en este contexto también sí es bien interesante y necesario tener claridad absoluta sobre, por ejemplo, el valor jurídico que tiene este instrumento. Es O sea, importantísimo. es como un tratado internacional, ¿Se lo creó de esa es manera o no? similar a un convenio contra doble tributación, etcétera, o es un acuerdo más de carácter ejecutivo O comercial. que se ha logrado entre dos administraciones tributarias, el SRI por un lado en el Ecuador y el Ministerio de Economía con su área tributaria en Panamá, en el marco de un acuerdo más grande, marco, que ese a lo mejor en su momento sí se sometió a los controles que exigen las constituciones de Ecuador y Panamá, esto que tiene que ver con la revisión de la Corte Constitucional, la aprobación o no de la Asamblea Nacional, digamos, para garantizar la seguridad jurídica y sobre todo para cuidar que estos acuerdos no se vayan contra la Constitución, porque ahí también están en juego derechos de los contribuyentes. Claro, e inclusive sabiendo que ahora por lo menos ya tenemos claro que existe un parangón respecto de la jerarquía de normas, ¿no? Constitución, tratados internacionales. El Por lo menos sabemos en 425 de qué. la Constitución lo marca así, ¿no? Claro, y por lo menos ya tenemos la regla clara en qué contexto tiene que aplicarse, lo cual quiere decir Exacto. que se tendrá que observar irremediablemente la legislación interna para poder ¿En qué hacer primar. contexto? Y lo que yo siempre suelo decir, y hasta dónde se puede aplicar, es decir, ¿ese intercambio tiene algún límite? Lo has dicho en parte, la ley nacional. Otro límite, otra línea roja de ese ejercicio de intercambio de información tiene que ver con respeto, por ejemplo, a la intimidad de los contribuyentes, a la información que es personalísima, que no se puede, digamos, divulgar así abiertamente, libremente, y menos que no se debería a lo mejor compartir tampoco con nadie Tenemos más. una ley de datos públicos. Exactamente, entonces fíjate, ese acuerdo que se ha firmado debe tomar en cuenta siempre, en cualquier país que se trate, esos límites que están ya en la legislación, nuestro código tributario, leyes especiales como la que acabas de citar, o la propia Constitución, e inclusive los instrumentos internacionales de los que es parte de Ecuador en materia de derechos humanos. Claro, porque aparte de eso, este intercambio de información, de lo que se sabe y se entiende, tiene no una esfera restrictiva respecto a que solamente se aboca al tema tributario, sino que también se va a hacer un análisis de carácter financiero, ¿no? Claro. Entonces se tendrá que ver hasta dónde o cuál es el alcance sin que éste vaya a soslayar cualquier derecho y más bien por establecer un mecanismo de control tributario podría ir en contra de los derechos de los ciudadanos. Sí, como digo, bienvenidas todas las nuevas herramientas, todos los mecanismos nuevos, porque teniendo en cuenta la profundización de la globalización económica sobre todo, y el auge y la consolidación de la economía digital, la administración tributaria también tiene que hacerse de muchos nuevos instrumentos, mecanismos y estrategias para poder controlar aquello. Entonces, en ese contexto, hay iniciativas como el caso de Estados Unidos con la ley FATCA, que implica una obligación a la banca internacional para reportar, por ejemplo, información de las cuentas de los ciudadanos norteamericanos en el exterior y le reportan al IRS de los Estados Unidos. Entonces, son iniciativas que incluso pueden ser unilaterales de ciertos países, como el caso que acabo de citar, o pueden ser iniciativas más consensuadas, más compartidas, digamos, de grupos de países, como el caso OCDE, o como el caso también de una Bacán. política comunitaria europea, asentada luego en normativa comunitaria europea, pues es un reglamento europeo que sirve para normas, digamos, armonizadas sobre las diversas materias, o en el caso de la comunidad andina, donde somos parte del Ecuador desde su nacimiento del Pacto Andino en el 1969, donde hay una norma, que es la decisión 578, contra la doble tributación internacional, y que sí establece algunos mecanismos que inducirían o abrirían la puerta para la cooperación entre administraciones tributarias. ¿Podría tener algún tipo de implicación Entonces ese justamente con instrumento, ellos? claro, tiene que relacionarse con los otros instrumentos que ya existen. Y por eso me parece a mí que es fundamental tratar de saber a ciencia cierta la naturaleza de este acuerdo firmado entre Ecuador y Panamá. De eso va a depender La articulación. la articulación, la manera como la administración tributaria puede o no puede aplicar ese instrumento, ese acuerdo, la manera como unos jueces pueden derivar de ese instrumento obligaciones jurídicas o no,
y la manera como lo van a tomar los asesores tributarios y los contribuyentes. Vale más este instrumento, este acuerdo de cooperación, decíamos, que un convenio contra doble tributación, vale más que la ley de régimen tributario interno, o vale más que el reglamento de la ley, pero está por debajo de la ley de régimen tributario interno. Eh, es decir, yo creo que todavía hay todas esas incógnitas. Hay que esperar que haya como mayor difusión de esto y del instrumento. Yo no he podido acceder, por ejemplo, al Así es. texto del acuerdo. Sería bueno revisarlo. Claro, todavía de hecho no se ha hecho público, No más está bien, publicado no está publicado. tampoco. Más bien lo que se ha hecho es establecer un sistema de socialización, dando como principal connotación el Ujú. hecho de que Panamá ya no es considerado como un paraíso fiscal. Ahora, ¿cuál es la implicación, mi querido César, con este mismo respecto, de que ya Panamá no sea considerado como un paraíso fiscal? Bueno, a nivel internacional, y aquí otro dato que es relevante y fundamental. A nivel internacional ha ido surgiendo, sobre todo en organizaciones internacionales tipo OCDE o en la ONU también, que han trabajado sobre temas fiscales internacionales, ha surgido como una inquietud primero y una iniciativa respecto a tratar de enlistar, y de hecho se conoce a nivel mundial como la blacklist de paraísos Mm, fiscales, de enlistar a los países que se consideran paraísos fiscales por tratos preferenciales en esa materia, o por no tributación, no pedido de información, etcétera, con todos los problemas que esto tiene, y se los mira de una manera diferente. ¿Para qué? Para asistencia internacional, para cooperación internacional, para concesión de préstamos, incluso para intercambio de información, etcétera, etcétera. Entonces, son como estigmatizados. Pero del otro lado, yo he podido empaparme desde hace algunos años de cómo miran también esos países considerados paraísos fiscales, esa manera de cómo les ve el resto del mundo, que no son considerados ujú. paraísos fiscales. Y simplemente ellos dicen, bueno, o somos o no somos soberanos. Es el definir o no, cobrar impuestos, pedir información o no, entra dentro de definiciones propias de lo que se llama la soberanía fiscal de un Estado. Con la exclusión Eh, de ser socio estratégico comercial con estos países, ¿no? En la Sí, mayoría. porque ahí ya te toca transparentar y adoptar otros instrumentos que van en esa línea de seguridad jurídica, de transparencia y demás. Pero si estás como un poco fuera de esos circuitos, podrás mantener tal vez esa situación de que yo me autodetermino y soy soberano también en lo fiscal y por lo tanto no aplico impuestos y atraigo inversiones y no pido mayor información ni me cuestiono de dónde vienen esos fondos o esas inversiones, ¿no? Entonces, ha habido siempre como esa tensión. Y a raíz del tema de las blacklists, nosotros tenemos resoluciones que Ujú. dicen que jurisdicciones son consideradas paraísos Así es. fiscales y las que no constan no serían. Entonces, hay una suerte ahí de definición de respecto a esos territorios. Y claro, entonces se les pone como una tarea a hacer, a realizar a esos territorios que tiene que ver con sumarse a la lucha contra el fraude y la evasión, ganar en transparencia, trabajar en cooperación, en asistencia fiscal, etcétera, etcétera, para sacarles de la lista. Y vemos un caso concreto, el caso de Panamá es un ejemplo palpable. Como está haciendo, digamos, buena letra en ese sentido, se ha comprometido las resoluciones y los documentos que se ha podido acceder del Ujú. Servicio de Impuestos Nacional, dicen eso, un poco Panamá se ha comprometido a luchar contra el fraude y la evasión, a transparentar más, etcétera, etcétera. Entonces eso ha servido, ha dado pie para que Panamá ya no sea, desde el punto de vista de Ecuador, Paraíso considerado fiscal. paraíso fiscal. Pero ahí también tomando en cuenta la política internacional y partiendo del mismo derecho de integración, ¿qué pasa con los connacionales ecuatorianos que hayan generado depósitos de inversiones con un sigilo financiero o bancario y que ahora van a transparentarse y van a abrirse sin autorización? Entonces, ¿cómo se podría observar desde lo internacional o desde la política internacional este tipo de apertura abrupta cuando allá tenían un sigilo que les permitía tener ciertas reservas? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero sí puedo al menos preguntar, porque me genera una duda bastante importante, ¿qué pasa con todas estas personas que se van a levantar la información cuando no las autorizan? Internacionalmente, ¿cómo sería visto? Claro, y yo creo que los países que se van colocando del lado de la lucha contra el fraude y la evasión
están combinados prácticamente a abrir cada vez más la información. Y esto se lo hace normalmente o a través de negociaciones vis a vis Estado A y Estado B, que les permite firmar un convenio como este, de cooperación, de intercambio, etcétera, o bajo la fórmula de Estados Unidos, vía ley Sí, FATCA, que deriva también en la necesidad de contar con acuerdos con la banca directamente y el Servicio de Impuestos de Estados Unidos. partiendo en Es principio de decir, renta claro, global. es decir, todo se, digamos, se instrumenta de esa manera, ¿no? Cuando partes inclusive Y, de un principio de renta global. y el que no lo hace está considerado en otra situación, para ir a lo que tú preguntabas. Entonces, los países creo que cada vez más se van poniendo de un lado o del otro y saben cómo jugar de un lado o del otro. Pero Ves radical, ¿no? exacto, y yo veo que, por ejemplo, con la iniciativa de la ley FATCA, ya incluso el sigilo bancario ya se le quita el velo. Se lo deja a un lado. Claro, porque hay decisiones soberanas de los estados que liberan de esa obligación del sigilo bajo ciertas condiciones y solo bajo ciertos propósitos y con ciertos límites. Esos O elementos sea, están en estos las acuerdos. personas naturales o jurídicas que hicieron unas inversiones que no tienen un sustento adecuado, en este momento deberían estar preocupados, ¿no? Bueno, y ahí, sí, yo creo que sí. Y hay un elemento más. En el sigilo cuidas a lo mejor el interés de un inversionista, un capitalista, una empresa, o el interés general que siempre va a estar representado por el Estado y la administración tributaria, que tiene que recaudar bien como corresponde para precisamente servir a la sociedad. Claro, inclusive si es que uno se retrotrae a cómo era la naturaleza de la generación de empresas en Panamá. La creación de una empresa en Panamá en línea se podía demorar 10 minutos y tenías una empresa en Hay Panamá. una Ahora, facilidad enorme. en facilidades enormes, pero ¿con qué propósito? ¿Para qué creas una empresa en un lugar donde vos habitualmente no resides? Cuando inclusive la política fiscal te determina parámetros como el residente fiscal, como el establecimiento permanente, en donde vos tienes que buscar ciertas condiciones como para que Fijas te un den esas domicilio características. Un tributario, domicilio etcétera, tributario. ¿no? Todo Pero eso. tienes allá una empresa, pero no tienes domicilio fiscal. Bueno, se ha descubierto, ¿no? En estas investigaciones internacionales los miles o millones, a lo mejor, de empresas de papel nada más, donde los mismos nombres aparecían en diferentes posiciones y situaban incluso algún domicilio donde supuestamente están domiciliadas 20, 40 empresas que no existen, son de papel. Es decir, todas esas arquitecturas legales y jurídicas para favorecer la evasión tributaria y el fraude, creo que están siendo cada vez más como puestas bajo la lupa, de tal manera que no puedan actuar tan libremente. Y eso me parece que es bueno, porque se rompe incluso el criterio de igualdad y el de equidad, cuando una fortuna X del nivel que sea y otra similar, la una se somete a gravamen y la otra no. Proporcionalidad, equidad. También, y el fisco, como digo, necesita recaudar y cada vez necesita recaudar más, porque cada vez hay más gente, más expectativas, más necesidades y el Estado tiene menos fondos para servir al ciudadano, para atenderlo. Entonces, ahí está el interés común frente al interés particular a lo mejor. ¿Cuáles serían los desafíos que va a enfrentar actualmente la Administración Tributaria ecuatoriana con este tipo de intercambios de información? Y más aún cuando se trata de un país que por muchos años tuvo un tema de sigilo tributario y financiero. Claro. Me parece a mí que lo primero que tiene que lograr la administración tributaria de un país como el nuestro es interiorizarse en la problemática, saber claramente cuáles son los límites del accionar, cuáles límites son los que se puede alcanzar sin sobrepasarlos a través de instrumentos, por ejemplo, de este tipo. Los funcionarios tienen que tener capacitación. Yo, por ejemplo, he dado vueltas sobre la problemática de la economía digital y el metaverso. En el metaverso tienes billones de dólares que cada día se negocian. Ahí hay negocios verdaderos, actividades económicas, contratos, etcétera, ingresos que no están siendo sometidos Que a no tributan. gravamen. Entonces, es un territorio sin Estado, sin administración tributaria. Mi tesis en ese punto es que, por lo tanto, las administraciones tributarias
también deben jugar con esas herramientas para ser actores en ese mundo nuevo, que es paralelo, es dentro de la economía digital, que pero es que es la real. nueva economía, y que es real, o sea, es virtual hasta cierto punto, pero también es real, porque ahí se maneja grandes fortunas. Entonces, yo creo que un reto de la administración tributaria, precisamente, es dotarse de esos elementos que tengan, digamos, que les permitan hacer mejor su papel. ¿Y tú crees que aquí los grandes comprometidos dentro de este tipo de obligaciones, como una liberación de sigilos en lo que tiene que ver con la reserva tributaria y la reserva financiera, las empresas o las personas que van a tener que rendir cuentas en un contexto de carácter general serán empresas, serán personas naturales, serán holdings, sabiendo que hay varias estructuras que prestaba Panamá? O sea, el tema de la constitución de una empresa era rapidísimo, era súper ágil e inminentemente informal. El tema de los sistemas de inversión con cuentas cifradas, en donde simplemente vos determinabas que te daban un código y sobre eso generabas inversión o solamente margen de ahorro. El hecho de que se presten bóvedas para que vos ingreses todo lo que tú consideres y nadie sepa qué es lo que tienen, creo que eso podría o debería en algún momento transparentarse, pero eso va a llevar tiempo, no va a ser inmediato, va a ser Mucho tiempo. mucho tiempo en el que se pueda evidenciar los Sí. primeros hallazgos. Pero también hay que tomar en cuenta que no se debe descontextualizar el intercambio de información, porque mal utilizado también se podría constituir un mecanismo de persecución de carácter político para beneficiar a cualquiera. No hablo de este gobierno ni ningún otro, pero sí creo que mal utilizado desde el punto de vista político podría ser desviado dentro del contexto propio de lo que se persigue. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las economías ilegales, informales, que son grandes y que no tributan a sus países de origen o de la fuente, digamos, em, tienen que ser sometidas a gravamen, evidentemente. Y para eso, cada vez más los estados, los países deben adoptar nuevos mecanismos, porque así como la economía y ese tipo de negocios se reinventa, el Estado también tiene que hacerlo para crear más mecanismos, más herramientas que les permita hacer esos controles. Esto va a implicar un trabajo enorme a nivel mundial. Como dices tú, ciertamente no será fácil, no será rápido, porque hay países que tienen fama, digamos, de generar las condiciones para que las grandes fortunas afluyan hacia allá sin mayores controles todavía. Y son países que económicamente están muy bien posicionados. Y vemos también que hay corrupción en todas partes y que muchos gobernantes están involucrados en cuestiones que tienen que ver con la corrupción y que tienen esos intereses allá con su plata, con sus Y capitales. para nadie es oculto también que Panamá servía de país conducto. Entonces, quiere decir que de una u otra manera, al tener una baja imposición, era muy atractivo para poder establecer sistemas de pago sobre realización de servicios, como ejemplo nada más, Claro. lícitos, pero que sin embargo para evitar la carga fiscal se lo hacía por Panamá. Así es. Por eso mismo, todo esto que estamos hablando, se agrava con el auge de la economía digital. Y por eso mismo surge una iniciativa a nivel internacional en el sentido de que los países adopten un mínimo, un impuesto mínimo a nivel global, mundial. No solamente para luchar contra el fraude y evasión, sino también para gravar a las grandes tecnológicas mundiales. Por Claro, sino ejemplo, que ahí grandes cómo lo fortunas. haces, por operación, por transacción, Si no se da cooperación, además, entre los estados para compartir abiertamente mucha más información, no se va a poder. nunca. Entonces, como no se ha consolidado esa propuesta o esa solución, es que los estados por separado o los grupos de países por separado están inventando esas soluciones. Porque tampoco pueden quedarse con los brazos cruzados, hay que hacer algo para cobrar lo que se tiene que cobrar, por todo lo que ya explicamos. Entonces, es un momento además de redefiniciones, pero hay potencias como Estados Unidos, insisto, que crea, digamos, una propia solución, como, de nuevo, ley FATCA, que va en esa misma línea. O Pero sea, si claro, crees se que trae trata de más esa beneficios. economía, pero se trata de una economía que puede de alguna manera pesar fuerte respecto al resto del mundo. O sea, Ecuador no podría crear su ley FATCA. Además, somos receptores de inversión, no Sí. somos exportadores de inversión tampoco. Entonces,
Ese desequilibrio mundial también define mucho de lo que está pasando. Somos un país de desarrollo, ¿no? O sea, nosotros nos sometemos a las reglas internacionales, no las reglas internacionales se someten a nosotros. No inventamos los mecanismos jurídicos, no somos los creadores de las grandes soluciones jurídicas, ni podemos imponerle a nadie, sino que siempre, yo siempre digo esto, en otra parte, en los países más desarrollados, se inventa todo esto, luego nos toca tratar de entender, adoptar y jugar con reglas que nosotros no inventamos. Pero es la necesidad, porque llegamos tarde. Primero lo inventaron otros países más desarrollados. Eso pasa en las relaciones internacionales. Eso es lo que está Y pasando trabajamos de también base a en modelos. este campo. Claro, pero no los inventamos nosotros. Claro. Y tenemos el peso para contraponer una solución nuestra. Por No, eso es que no podemos. inclusive la discusión de un convenio para evitar la doble imposición o la discusión para un convenio de intercambio de información no es de que el día de hoy nos ponemos de acuerdo y mañana lo firmamos. Es un tema que conlleva una discusión con análisis de carácter técnico, Además, tributario, rondas de financiero, ¿no? negociación, Con de rondas ida y de de negociación, vuelta. que no es inmediato, dura Exactamente. mucho tiempo, pero no porque lo hagamos a partir de un modelo, como puede ser el de la OCDE, por ejemplo, sino que tiene que conllevar a la naturaleza propia de cada uno de los estados Así para es. que vean la conveniencia y determinen que esto no constituya más bien un exabrupto respecto de lo que se está cediendo. Y según las necesidades de cada estado, ¿no? Se negocia, se definen las cláusulas. Este tipo de instrumentos, este acuerdo, por ejemplo, Ecuador-Panamá, habría que analizarlo según la naturaleza que tenga, para volver a este punto que es bien importante. Habría que ver cómo esto incide, por ejemplo, con el régimen andino que tiene que ver con normas tributarias. ¿Cómo incidiría respecto a los CDIs vigentes, los convenios contra doble Ah, que tributación? es ¿Cómo importantísimo. incidiría con convenios de comercio que tenemos y que seguimos negociando y firmando con varios otros países? De ¿Cómo Turkey Shopping. incidiría, claro, respecto a acuerdos como los de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que establecen normas de carácter tributario internacional? ¿Cómo van a interactuar? Para eso, en el mundo, a nivel jurídico internacional, se crean esas cláusulas como de compatibilidad. Y esas cláusulas o artículos específicos tienen que estar en estos nuevos instrumentos para que dejen claro en qué casos se aplique irremediablemente este instrumento y en qué casos se cede la aplicación a otros cuerpos jurídicos. Con eso se puede hablar de un sistema más ordenado de Y en algún normas, ¿no? momento se podría inclusive pensar en que podría este convenio violar derechos humanos. ¿A qué me refiero? En el contexto de lo que te comentaba anteriormente y te consultaba, de que qué pasa cuando yo empiezo a levantar los sigilos. Cuando yo tenía un hecho consolidado y situaciones jurídicas en el tiempo que me determinaban que yo tenía esas condiciones de protección. Y ahora que me van a levantar a mí las medidas, ¿podría atentar contra los derechos humanos o no necesariamente? Claro, depende de la aplicación. Como decíamos, si tienes tú un instrumento de la naturaleza que sea, por eso es importante ver qué naturaleza tiene, es decir, qué valor jurídico, qué jerarquía jurídica tiene en el ordenamiento nacional, y vamos a ver si entra en pugna o no, a lo mejor con cláusulas de la Constitución que te garantiza el derecho a la privacidad, etcétera, o con cláusulas del Código Orgánico Tributario, o con cláusulas menores, De protección de datos. claro, o con cláusulas que están en normativa comunitaria andina, en la decisión 578. No es fácil. Claro, entonces, pero la clave, hay que insistir en esto, radica en saber la naturaleza jurídica de este acuerdo que se anuncia que se ha suscrito. Y eso va a definir muchas cosas para que los administradores tributarios, los asesores, la academia, etcétera, sepan a qué atenerse. O sea, Porque ¿qué norma? Porque de hecho, de pronto también la administración tributaria hace un requerimientos de información para poder transparentar el tema de la realidad económica de ciertos contribuyentes en el país, pero pueden encontrar ciertos cucos, sapos y culebras que tenga que poner irremediablemente en conocimiento de los organismos de control en el Ecuador. Llámese GUAFE, llámese Claro, Fiscalía. Entonces es un tema de una inteligencia financiera y tributaria bastante grande sí, respecto de dónde sí. viene, porque nosotros somos receptores de información, pero quien entrega la información es alguien que posee información que todo el mundo la quiere. Así es. Exactamente. Están en juego muchas cosas aquí. Y yo creo que parte de la solución de esta problemática también radica en esto que ya lo señalamos, ¿no? La administración tributaria lucha por un interés común,
general. Y cuando hablamos de evasión tributaria, fraude tributario, hablamos de la actuación para proteger deliberadamente, sobre todo desde lo privado, intereses específicos. En contra de ley. Claro, que no son comunes, que no son comunes. Ya cuando hablamos, claro, de fraude y de evasión, ya hablamos de algo que puede tener su arista penal, incluso delictiva, ¿no? Claro. Y en este caso, César, ¿qué podrías recomendar a los contribuyentes, a los abogados especialistas en materia tributaria, a los planificadores tributarios, en este caso también a los especialistas en fiscalidad internacional, respecto de la inclusión de este tipo de convenios de intercambio de información cuando se le ha quitado la connotación de paraíso fiscal a un Estado? ¿Qué podrías recomendar? Bueno, yo creo que tanto tú, Darío, como yo somos personas de academia y no solamente de estudio, de trabajo con la materia tributaria, sino que estudiamos. Y yo creo que la recomendación número uno es primero tratar de entender lo que está pasando, qué es lo que empuja estos procesos, estas novedades, qué está detrás de. Y yo creo que aquí lo hemos podido un poco abordar, decir, bueno, ¿cómo así está pasando esto? Claro. ¿Qué connotación Nadie sale de tiene? la sorpresa. Claro, hay que enterarse. Y luego lo que yo siempre digo, hay que ir al instrumento jurídico, leerlo de la A a la Z, porque también suele haber contradicciones, complementaciones entre la normativa, para entender su verdadera naturaleza y alcance. Y en el alcance hay que tratar de entender, bueno, hasta dónde llega. Hay líneas rojas que no se puede, digamos, superar aplicando o a título de aplicar este nuevo instrumento. ¿Cómo se relaciona, como tú decías, con el resto del ordenamiento jurídico? Eso es clave, porque incluso de eso va a depender seguridad jurídica por un lado y las posibilidades de defensa en el caso de que se active un proceso judicial por la utilización del Con instrumento. implicaciones de este convenio. Claro, incluso puede ser en la propia administración, reclamos administrativos y demás, o también derivar ante cortes, ¿no? Entonces, hay que estudiar. El mensaje es ese, tenemos que empaparnos, estudiar. Es un tema de carácter bien técnico, es un tema muy novedoso, muy nuevo en el medio, pero que no es novedoso en el mundo. Muchos países ya están en esa línea. De acuerdo. Sí. Muchísimas gracias, mi querido César. Te comprometo más bien, el tiempo siempre es corto. Sabemos de tus múltiples actividades, compromisos y responsabilidades que tienes con la academia y aparte de eso también a nivel profesional. Entonces, más bien te voy a comprometer para que en otra ocasión nos brindes tus comentarios, tu conocimiento y podamos seguir discutiendo sobre estos temas de relevancia internacional, comunitaria y también sobre los temas de implicación de carácter nacional, que siempre son importantes. Y aparte de eso también el hecho de saber que tú eres una voz autorizado no solamente en la academia, sino en el campo profesional, dentro de cada una de las aristas en las cuales te has preparado, te has desarrollado y que evidentemente te caracteriza. Entonces, mi querido César, comprometerte en que estés con nosotros en otro episodio de Verídico para que nos acompañes y nos des tus sabios criterios. Quedo comprometido. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Te felicito por la iniciativa tan necesaria en nuestro país para entender esto que está pasando, pero a una velocidad vertiginosa. Y los juristas, los contadores, los auditores, los financieros y los contribuyentes también tienen que estar enterados. Y hay que explicarlo a veces, también yo digo, en fácil, porque a veces uno se encuentra con los instrumentos jurídicos, algunos que son muy complejos y otros a ratos casi que inentendibles por lo técnicos, tan técnicos que son. Entonces, qué bueno por la iniciativa y bueno, a la orden siempre. Muchas gracias, Gracias. César. Esto es B de Verídico. Muchas gracias.